agradecemos también el tiempo en esta mañana, hermano. Verle, saludarle, con fe y con prudencia, ¿verdad? Vamos a orar al Señor para encomendar una vez más este tiempo. Padre, nosotros reconocemos que este tesoro está en vasija de barro para que la excelencia y el poder sean tuyos. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria en esta mañana. Sabemos que aunque es una obra hecha por humanos, es una obra espiritual también, donde tú que eres el Padre de los espíritus, obra en cada espíritu por tu poder. Gracias te damos, Señor, por tu inmensa bondad y por nuestra torpeza y nuestra dureza de corazón. Ten misericordia de nosotros. Y gracias porque tú la has tenido también, mi Señor. Gracias por este tiempo, por tu congregación unida esta mañana en tu presencia, cantando cánticos de alabanzas a ti, en gratitud, en agradecimiento. Que tu buen y santo Espíritu unja mis labios con poder y los oídos de mis hermanos y de los que han de escuchar tu palabra, tu poderosa palabra, tu bendita palabra, que es como martillo que quebranta la roca. Que quebrante tu palabra en esta mañana los corazones endurecidos y que haya un buen corazón para recibir tu palabra en esta mañana. Gracias, mi Señor y Dios, en Cristo nuestro Señor, tu Hijo amado. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ciertamente nosotros estamos en medio de muchas malas noticias, estamos en medio de mucha muerte, mucho contagio, que todo eso pues ha traído todo eso muchas pérdidas, pérdida de salud, pérdida de empleo, pérdida de ingreso, pérdida de sueño, pérdida de tranquilidad, pérdida de pareja, pérdida de esposo, de esposa, porque eso ha hecho una explosión en todo eso, ¿verdad? Y cada vez que usted pone la noticia virtual, los periódicos, todo lo que usted ve es mala noticia, ¿verdad? En esta mañana le traemos buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio de la paz es Jesucristo, el Evangelio que produce paz. Hay mucha historia que vienen de Londres, Inglaterra. Se dice que había un señor ateo que se llamaba Charles Hughes a un debate. Y mira, vamos a hacer un debate. Ustedes los cristianos vienen, tú vienes, un debate, tú y yo. Vamos a ver, dime de tu fe, yo te voy a decir de mi incredulidad. Entonces el hombre de Dios le dijo, Hughes le dijo, mira, yo puedo aceptar el debate con una sola condición. ¿Cuál es tu condición?, preguntó el ateo. Dice, bueno, que tú me permitas traer 100 hermanos, entre hombres y mujeres, que ellos testifiquen de su vida después de haber recibido a Cristo. El ateo accedió porque era la única condición. Entonces el hombre de Dios le dice, Hughes le dice, tú puedes traer también 100 ateos para que estén contigo, ¿verdad? Pero no solamente yo voy a traer 100 cristianos para que ellos testifiquen de su fe, lo cual es un problema hoy día. Los creyentes como que no están testificando mucho de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces no solamente ellos van a testificar, ellos van a permitir que tú le cuestiones su fe, que tú cuestiones que si sus historias que ellos te digan son verdaderas o no. Cristo me cambió, bueno, ¿y qué tú eras antes de estar de Cristo haberte cambiado? ¿Verdad? Entonces accedieron y después de acceder asignaron una fecha para el debate y un lugar para el debate. Ustedes saben que no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? Entonces llegó el día del debate. El hombre de Dios llegó con los 100 hermanos temprano al lugar del debate. Pasan 10 minutos, no llegó el ateo ni la persona de él. Pasaron varios minutos, tampoco apareció. Aquel lugar, en vez de ser un lugar de debate, se convirtió en una sala de testimonio. Porque los hermanos, como fueron a eso, comenzaron a testificar de lo que Cristo había hecho en su vida. No de lo que ellos habían hecho. Hoy día usted ve testimonio que es de lo que la gente hace, no de lo que Cristo hace en ellos.
Cuando un hombre habla de Cristo, habla de lo que Cristo ha hecho en su vida, para que Cristo sea glorificado. Y aún en los libros de historia usted va a encontrar que hay antes de Cristo y después de Cristo. En la vida de cada creyente hay también un antes de Cristo y un después de Cristo Jesús. Y obviamente que hay una marcada diferencia. El Evangelio cambia, transforma. Cristo, por su poderoso Evangelio de la paz, transforma y cambia vida, proveyéndole una vida mejor. Entonces, nosotros en esta mañana vamos a anunciar buenas nuevas, el Evangelio de la paz. Buenas nuevas significa, se traduce, que lo que te digo es para tu beneficio y para tu alegría. Es decir, cuando le estamos predicando el Evangelio a alguien, lo que le estamos diciendo, la información que te estoy dando es para tu provecho, para tu bendición y para tu alegría. Entonces, de alguna manera, en esta mañana, lo que le estamos predicando es para beneficio de ustedes y para alegría de ustedes, el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran necesidad de paz. La gente está en una gran intranquilidad por todas las cosas que estamos manejando, viendo, oyendo y que están alrededor de nosotros. Entonces, porque Cristo manda que el Evangelio de la paz sea anunciado, es por esa razón que tú y yo debemos anunciar el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver con la ayuda del Señor que el Evangelio de la paz es promovido por el Príncipe de Paz. Y que el Evangelio de la paz es promovido en aquellos que tienen una gran necesidad de él. Y al final miraremos que el Evangelio de la paz es promovido por aquellos que disfrutan de la paz del Evangelio. Miremos que el Evangelio de la paz es promovido por el Príncipe de Paz. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, llama a Cristo el Príncipe de Paz. Y bueno, como nosotros no tenemos una monarquía, ni tenemos príncipe, ni nada de eso en nuestra nación, para nosotros es un poquito difícil entender el término príncipe, ¿verdad? Más bien esa monarquía pues lo entiende muy bien por el desarrollo, por la cotidianidad con el término. Pero bueno, no tenemos que ir allá para entenderlo tampoco. Príncipe significa aquí el que promueve la paz, ¿verdad? La paz es promovida por Cristo Jesús. Nosotros estamos hoy día en tiempos muy difíciles donde la gente ha cambiado el significado de las cosas. Mayormente la gente entiende que la paz es porque la gente comunique paz o porque la gente tenga un símbolo de paz, ¿verdad? Hay un símbolo general que la gente muestra el signo y la gente piensa que la paz viene por el signo o por comunicar paz. La paz hay que comunicarla, pero también hay que obrar para que la paz sea producida, ¿verdad? Entonces, Cristo es el príncipe de paz porque Él venció el enemigo. Para que haya paz, usted tiene que quitar las cosas que la impiden. Un día preguntó un joven en un seminario que si la guerra debían de ser, y le preguntó a un profesor que nos daba la clase en el seminario, y él dijo, las guerras son necesarias, lo que hay que ver si son justas, porque al malo hay que darle fuerte y hay que quitarlo del medio. ¿Usted entendió? O sea, usted no puede estar en paz con un vecino que le sube una música todos los días, y que quiere que usted le escuche. O él baja la música o hay que quitarlo de ahí. Entonces, Cristo es el príncipe de paz porque Cristo ha vencido al enemigo. Cristo ha quitado, tiene la victoria sobre el enemigo, sobre el tentador, sobre el engañador. Entonces, Cristo promueve la paz por medio de su conquista, de su victoria. Dice en Colosenses, la palabra del Señor, Colosenses 2:15, leemos, despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz, venciéndolo, desarmándolo. ¿Cómo? Le ha quitado el poder de la muerte, resucitó del sepulcro, al morir resucitó.
La muerte ya no se enseñorea, porque el creyente, sea que viva o que muera, es de Cristo Jesús. Dice el texto bíblico que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos, ¿verdad? Entonces Cristo es el príncipe de paz, y lo que significa el príncipe de paz es que promueve la paz. ¿Cómo la promueve? Quitando aquella cosa que la impide, venciendo al enemigo, teniendo la victoria sobre el enemigo, desarmando al hombre fuerte, como dice la Escritura. Cuando hablamos de esto, que Cristo venció al enemigo, a veces como creyentes nos quedamos haciendo snorkeling, es decir, en la superficie del mar, pero debemos tomar un tanque de oxígeno y bajar en el fondo del mar, que se puede apreciar, ¿verdad?, lo bonito que es el mar allí, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo que Cristo venció al enemigo, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted tiene que saber cómo es que el diablo opera, cómo es que el enemigo, el que le quita la paz, opera. ¿Qué fue lo que hizo Balaán? Balaán sabía que no podía maldecir a los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Déjame provocar que ellos pequen, porque si ellos pecan, entonces viene la ira de Dios, viene el castigo de Dios sobre ellos. ¿Qué es lo que hace el enemigo con el creyente, con el impío? Que lo lleva ¿a qué? A desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, el príncipe de la potestad del aire, que opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. O sea, la persona incrédula, en la cual tú y yo anduvimos en otro tiempo. Lo que dice el texto, dice, leo, en los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo, antes de que de conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Siguiendo a quién? A Cristo. No, al príncipe de la potestad del aire, que operaba ¿en quién? En los incrédulos. ¿Qué hacía? Desobedientes. ¿Dónde que opera? En los hijos de desobediencia. Yo no sé si usted ha quedado con alguien, en juntarse con alguien en un lugar que usted no lo conozca. Entonces usted le dice, ¿cómo te identifico? Dice, mira, yo traigo puesto, ¿verdad?, una camisa amarilla y un pantalón azul, ¿verdad? Cuando la persona ve a alguien con una camisa amarilla y un pantalón azul, ¿qué le va a decir? ¿Eres tú la persona que yo espero? Eso le identifica. ¿Qué es lo que identifica al incrédulo? Una vida de desobediencia, de rebelión a la autoridad de Dios. Pero ojo, que no somos, que nada más no son ellos, que nosotros estuvimos ahí. Entonces, ¿qué es lo que Cristo ha hecho para darnos paz y promover la paz? Que Cristo nos da la obediencia para que obedezcamos a Dios. Y cuando obedecemos, hay bendición. Y cuando desobedecemos, entonces hay corrección. Por medio de dolor, por medio de disciplina, por un sinnúmero de medios que Dios usa para que participemos de su santidad. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que promueve la desobediencia. A veces, los adolescentes, en vez de que un joven adolescente le diga a otro, obedece a tu padre y hónralo, porque eso te va a traer buena vida, lo que el otro adolescente le dice, es que esos viejos están ya análogos, nosotros estamos en digital, ellos están en una segunda generación, nosotros vamos por una quinta generación. ¿Qué pasa? Que el Señor ha escondido la bendición en la obediencia, y toda su complacencia es para aquel que le obedece. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Que promueve la desobediencia. Entonces, usted va a encontrar que eso va a caracterizar. Ahora, cuando hablamos de tentación, es interesante porque conversaba las conversaciones de un siervo de Dios continuamente con hermanos. Y hermanos a veces que tienen dificultades en la vida
personal porque desobedecen cierta cosa espiritual, ¿verdad? Y este problema, pastor, y yo pensaba que usted me iba a ayudar con él. Yo, sí, yo te he ayudado, y yo pensé que era pequeño. Y sí, pero yo pensé que usted me iba a seguir hablando. Y yo, pero a ver, ¿cuántas personas te han hablado eso? Sí, fulano, fulano, y pastor, y otro pastor. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha mejorado? No. Y yo, que el problema no es a quien le hablo, el problema es que ustedes se sometan a lo que Dios dice. ¿Está orando para que no entre en tentación? No, pastor, no estoy orando. Y entonces, hay alguien sin mascarilla aquí adentro para sacarlo fuera, ¿verdad? A todos tienen. Ay, ¿por qué ustedes no oran para que no entren en tentación? ¿O ustedes piensan que es menos malo el COVID que el tentador lo agarre y lo sacuda? No, es más difícil. Entonces, para que haya paz, ¿verdad? El enemigo tiene que ser vencido y destruido. Y tú como creyente jamás vas a vencer al maligno, al menos que no esté orando y velando en todo tiempo. Usted puede buscar el mejor pastor de todo el mundo, humanamente hablando. Y usted no podrá vencer al enemigo con el pastor. Pero usted podrá vencer al tentador orando porque Dios lo dice. Y muchos creyentes podrán testificar, sí, yo lo he vencido. Pero no por medio de palabritas, sino por medio de oración, sometiéndome a Dios, resistiéndolo, bajo la obediencia de Dios, y Dios lo hace correr. Amén. Para que haya paz, el enemigo tiene que ser conquistado, vencido y desarmado. Y es lo que Cristo ha hecho con Satanás. Lo venció públicamente en la cruz, desarmándolo. Aquí el apóstol Pablo dice algo más y nos dice que opera en los hijos de desobediencia. Yo creo que casi todos los jóvenes que están aquí han usado videojuegos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el videojuego? Esos controles dirigen a donde usted quiere. Cuando dice que el diablo opera en los hijos de desobediencia, lo que está diciendo es que el diablo lo lleva donde quiere. Y son títeres del diablo. El Señor nos guarde y velemos y oremos, porque si velamos y oramos tenemos paz. El príncipe de paz ha vencido al enemigo, pero tenemos que vencerle como el Señor dice que le venzamos. Amén. Entonces la paz no es un símbolo, la paz no es shalom, ¿verdad? O un saludo cristiano. La paz es promovida por el príncipe de paz. Cuando dice que opera, creo que todos hemos manejado un control de televisión. ¿Qué es lo que usted hace? Usted la apaga cuando quiere y la prende cuando quiere, si la batería es tan buena, obviamente, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no puede tener paz aquel a quien el enemigo lo lleva hacia donde él quiere. Hay creyentes que se enojan fácilmente y el enemigo agarra y trae un impío y le dice, quítamele la paz ahora mismo, hazlo enojar. Y está ese creyente que echa chispa como un fogón de esos de leña, que cuando lo asopla, ¿verdad? Entonces, el príncipe de paz comunica paz, ¿verdad? Él ha vencido al enemigo y nos dice cómo vencerlo. Hay hermanos que le dicen a otro, te está dejando usar por el diablo. Y cuando estamos predicando estos mensajes, uno dice, ¿verdad? Hay mandatos expresos, pequeños. Dios le dice al hombre, no maltrate a tu esposa, trátamela como un vaso frágil. El esposo la maltrata porque está a falta de oración. Y después entonces va tocando a cierta hora y la mujer se le niega, con razón, ¿verdad? Y después le saca un versículo a ella y ella otro versículo. Y se cuentan enojados los dos. Y Dios le dice, se enojaron, no deje que la luna le caiga al enojo. Y dejan que le pase la noche al enojo. Y la mañana, y el día, y semana, y el enemigo comiendo con su dama. Me decía alguien, oye, estoy rentando unas cuantas habitaciones de esposos que han salido corriendo de su casa. Esta pandemia, las casas son olla de presión sin el pichuete de ese que se, ¿verdad? Que botan la presión. Entonces hay que ser sabio y que haya paz, ¿verdad? Son momentos de tensión, tanto la esposa como el esposo, ¿verdad? Entonces
¿Qué es lo que estamos viendo? Proclamando el Evangelio de la paz. Y que quien lo promueve es el príncipe de paz. Y que Él puede promoverlo porque Él ha vencido al enemigo y nosotros podemos vencerlo en su nombre, para gloria de su nombre y bendición nuestra. Pero Él promueve su paz porque ha pagado el precio de la paz. La paz no es un símbolo, no es una bandera blanca ni una comunicación solamente. Mire lo que dice el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, por haber transgredido la ley de Dios, molido por nuestras iniquidades, por todas las cosas ilegales que hicimos, ¿verdad? En contra de la ley de Dios. Dice, por nuestra paz, herido, molido, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amado hermano, no nos dejemos engañar. Muchas personas que están en los medios de comunicación, que no conocen cómo funciona la paz, tienen una ilusión de la paz, que si la comunican, que si la promueven. No, además de promoverla tiene que haber hechos. Es decir, al malo hay que quitarlo, a los criminales hay que encerrarlo, ¿verdad? Para que la gente pueda caminar bien. Entonces Cristo ha vencido al fuerte, lo ha desarmado, ha destruido al enemigo y ha pagado el precio de tu paz y de mi paz. Cuando miramos esto, hermano, y estamos hablando de esto, estamos diciendo que esto no es porque la gente diga shalom o paz, es porque Cristo ha vencido y porque Cristo ha pagado. Dicho de otra manera, tú y yo podemos tener paz. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú y yo debemos tener paz? 2. Cristo ha vencido al enemigo y Él ha pagado el precio de tu paz. ¿Qué debo hacer en oración? Señor, estoy intranquilo, estoy un poquito ansioso. Tú has obrado para que yo tenga paz. Tú venciste al enemigo y tú pagaste el precio. Dame tu paz, Señor. Amén. Entonces, en medio de tanta mala noticia, hay buena noticia, ¿verdad? Para beneficio y para alegría del hombre, ¿verdad? Anunciamos el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es promovido por el príncipe de paz. ¿Qué significa el príncipe de paz? ¿Qué promueve el Evangelio? ¿Dónde lo promueve? Hay personas que promueven la paz en una nación o en varias naciones o en todo el mundo. Cristo promueve la paz en todo el universo. En todo el universo de Dios. Lo segundo que vemos es a quién es anunciado el Evangelio de la paz. Usted no le puede ofrecer algo a alguien que le sobra, ¿verdad? A alguien que acaba de comer y está satisfecho y usted le brinda comida, quizá le diga para agradarlo, póngale un envase que me la llevo porque estoy lleno para después, ¿verdad? Pero la paz se le ofrece a aquellos que la necesitan. Si una persona que sabe nadar mucho, usted le encuentra mar adentro o mar afuera, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Y esa persona sabe nadar y usted le quiere tirar un salvavidas, ¿qué le va a decir la persona? No, ahórrate salvavidas, yo estoy disfrutando aquí. Pero si se está ahogando y usted le ofrece salvavidas, no deja que usted le termine de decir, dice, tíramelo rápido, ¿verdad? Entonces la paz, el príncipe de paz promueve su paz en medio de quienes la necesitan. Escuche que dice el Señor Jesucristo en Mateo 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados de corazón. Pero también Él dice en el Salmo 102:20, para oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Bueno, lo primero que vemos aquí, dentro de ese grupo de necesitados, son los pobres. Dice Proverbio que el pobre le es molesto hasta a su amigo, ¿verdad?
Porque la gente quiere buscar a los poderosos, la gente quiere buscar al que tiene dinero, al pobre poca gente le busca, ¿verdad? Porque el pobre casi siempre está en necesidad. Bueno, el Señor tiene buenas nuevas, buena noticia, le dice al pobre, el Evangelio debe ser anunciado a los pobres, no solamente en espíritu, a los pobres materialmente también. Esta pandemia ha hecho a muchas personas pobres, más pobres. Dicen algunos que a la clase media lo ha vuelto pobre y a los pobres lo ha vuelto más pobre. Y que los ricos tienen grandes pérdidas, han tenido esas grandes corporaciones, grandes empresas, como dice el Señor por Santiago, que el rico se marchitaría en todas sus empresas, han tenido pérdidas grandísimas, enormes. Y bueno, como el coronavirus ha hecho que la gente tenga mucha pérdida de empleo, de salud, de vida, de amigos, de tranquilidad, de cabello, de uña, porque la gente se la come nervioso también, pues la gente también ha perdido recursos. ¿Qué pasa con el pobre? El pecado empobrece. Un día viajando con una sierva de Dios, hablábamos un poco del Evangelio, y llegó a colación la conversión de su padre. Y ella me decía, Fra, mi papá, antes de ser cristiano, él gastaba todo el dinero en la calle, bebiendo con los amigos y andando en las calles. ¿Y qué pasó? No, después que conoció a Cristo, ya él no gasta su dinero en la calle. ¿Y qué pasa con el dinero de él ahora? No, él lo gasta ahora, lo invierte con su familia en la casa. Entonces Cristo le dice al pobre, el pecado te empobrece, pero yo enriquezco. Cristo bendice. Y todo aquel que ha venido a Cristo, su vida ha cambiado, porque el Señor provee a lo suyo. Entonces Cristo dice, anuncien el Evangelio a los pobres. El pecado empobrece, mas Cristo enriquece. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el Evangelio es anunciado a los pobres. Hay un texto que dice en Proverbios que en la casa del pobre hay abundancia, pero que por falta de juicio la echan a perder, ¿verdad? Pero cuando el hombre viene a Cristo, aprende principios bíblicos, principios de honrar al Señor con sus bienes, de honrar al Señor con su diezmo y sus ofrendas. Y todo aquel que honra a Dios con su diezmo y sus ofrendas, Dios también le honra. No es un negocio, ni es por necesidad, ni porque la iglesia lo necesite. Una iglesia puede ser rica en oro, y el hombre dirá, no, mi diezmo y mi ofrenda es reconocimiento de que Dios me ha provisto. Y como Él me ha provisto, yo quiero honrarle con esta pequeña cosa. Amén. Entonces son principios que el hombre pobre aprende por la palabra de Dios, y aprende y Dios le bendice. Dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Por qué lo gastan en ron? ¿Por qué lo gastan en la calle? ¿Por qué gastar el dinero en lo que no sacia? ¿Verdad? El Señor dice, vengan a mí y compren sin precio. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, a nosotros se nos ha encomendado la misión, la divina misión y tarea de anunciar el Evangelio de la paz, que promueve el príncipe de paz, que lo promueve en medio de los pobres, pero no solamente en medio de los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice la Biblia que el impío es como el mar, que no se puede estar quieto, ¿verdad? Que corre de aquí para allá, de allá para acá. Y todas estas cosas, hermanos, quebrantan el corazón. Una persona que ha perdido su empleo por la pandemia, que ha perdido sus ingresos, que ha perdido un familiar, un ser querido, la esposa, el esposo, un amigo, su pastor, un hermano, todo eso quebranta el corazón. Solo hay uno que puede sanar el corazón quebrantado, es Cristo Jesús. Y Él, por medio del Evangelio de la paz, con su Evangelio de paz produce paz en el corazón. Porque aquel creyente que su esposa se ha ido, aunque está angustiado, sabe que está en un mejor lugar, que está en la presencia de Cristo. Amén.
y que no está peleándose con el Señor porque Él se lo llevó, sino, Señor, gracias por llevártelo, gracias por el tiempo que me lo ha dado. Amén. Porque el Señor nos enseña gratitud. Pero el corazón puede ser quebrantado internamente, espiritualmente, o puede ser quebrantado por cosas externas, como el COVID, como lo que acabamos de anunciar, decir. Pero puede ser quebrantado también por pecados internos. Podemos fingirle a cualquier persona que somos santos, que no hemos pecado, pero nuestra conciencia, como martillo, nos golpea. Pero el hombre aquel que ha confesado su pecado y se aparta, Dios es fiel para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. El hombre que ha sido perdonado de sus pecados puede dormir en medio de la bulla más grande y su conciencia estará tranquila. Y de esa manera Cristo sana el corazón espiritualmente quebrantado y sana el corazón dolido. Solamente Cristo puede hacerlo. Mayormente hoy día se ha incrementado mucho el tema de que la gente necesite de consejería. Secularmente se ha aumentado mucho de que la gente esté viendo psicólogo y todo eso. Cuando el pueblo de Dios está triste, Dios le dice dónde ir. Y el pueblo que obedece a Dios va donde Dios le dice que vaya. ¿Qué dice el texto sagrado cuando un creyente está triste? Dios le dice, ven y habla conmigo, tómate un cafecito conmigo y hablémoslo. Si alguno está triste, haga oración. Y el creyente dice, bueno, aunque yo no sienta orar, ¿verdad? Aunque no tenga la fuerza, Señor, dame la fuerza y ponme el querer y oro. Y como en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre, entonces el hombre de Dios tiene gozo y delicia. ¿Por qué? Porque ha venido al príncipe de paz, aquel que da paz siempre y en toda manera. Amén. Entonces, estamos viendo que el Evangelio debe ser anunciado, el Evangelio de la paz debe ser anunciado en medio de aquellos que no la tienen, para que el Evangelio de la paz produzca paz en ellos. Entonces tenemos la gente quebrantada de corazón. Tenemos aquellas personas que son pobres. El pobre es menospreciado por el mundo y tenido por nada. Yo no sé si usted ha visto en algún programa de televisión que busca un hombre pobre de un campo serio y honesto, ¿verdad? Y le hagan una entrevista. No es eso. Buscan esta gente que ama mucho escándalo, ¿verdad? Que son noticias. Entonces, pero para con Dios el pobre no es menospreciado. Dios dice en su palabra que el que al pobre da, a Jehová presta, ¿verdad? Y que el que atiende al pobre en el día malo, Jehová le librará. De manera que Dios tiene un interés muy especial por los pobres. Y nosotros debemos proclamar el Evangelio de la paz delante de los pobres, no solamente de la gente rica, sino delante de los pobres también. Amén. El Evangelio de la paz produce paz. Pero también dice a los que están cautivos, ¿verdad? Según el versículo dice, que acabamos de leer, para predicar libertad a los cautivos. Imagínense que una persona no cristiana está aquí en esta mañana, ¿verdad? O alguien que no vea por los medios donde se pasa. Diga, no, pues yo estoy sentado en mi casa. Yo no estoy preso. Yo estoy libre. Físicamente sí. Tendríamos que mirar si espiritualmente está libre. Porque el pecado esclaviza. Y cuando decimos esclavizar, quizás muchos de nosotros no entendamos el término. Porque no estamos como en tiempos donde hay esclavos, ¿verdad? Sino que lo que más se ve es la libertad de la gente de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, y un número de libertades, ¿verdad?, que han sido buenas. Pero entendemos mejor cuando decimos que alguien es dominado por algo. Por ejemplo, si usted es dominado por su ira, ¿de quién usted es esclavo? De su ira. Y si usted es esclavo, ¿verdad?, de algún tipo de pecado, de alguna mala conducta, ¿de qué usted es esclavo? Esclavo de eso. Entonces Cristo dice, a los esclavos hay libertad.
porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Mientras pensaba en esto, a veces uno ve en documentales y en películas que la gente lo llevan a la cárcel y la gente va como, ¿verdad? Va como que va preso, pero como que no ha despertado todavía. Pero cuando la persona está frente a la celda, como que hay una mayor resistencia. Espérate, ¿y aquí es que me van a entrar? O sea, yo no había pensado bien en esto, pero es aquí donde me van a poner. Los que están cautivos, dominados, subyugados por algún pecado, por algo que le avergüenza. Cristo sufrió la vergüenza tuya y la mía en la cruz para él honrarnos a nosotros. Usted le puede decir lo que usted quiera a un creyente. No, porque tú fuiste esto, tú fuiste aquello, tú fuiste así, tú fuiste asá. Y el creyente le puede decir, es verdad. Y tú me estás diciendo algo, tú no sabes todo. Si yo te digo, falta más todavía. ¿Y tú no sientes vergüenza? No. ¿Tú no sientes vergüenza? No. Cristo pagó por todo eso. Yo era eso en un pasado. Yo soy nuevo en Cristo Jesús. Dicen que un señor una vez que trabajaba en un bar, en un cabaret, se convirtió al Señor y alguien lo ve caminando por una calle cerca del cabaret. Y si tú no eras fulano, el encargado del cabaret, dice, sí. Tristemente yo era, pero Cristo me cambió, ya yo no soy eso. Alabado sea el Señor. El Señor cambia vida, hermano. Como le estaba diciendo a este señor, este ministro, permíteme traer 100 hermanos, porque el poder del Evangelio está en el resultado del cambio de vida de las personas. Una persona puede decir, mira, yo no creo que esos cambios puedan hacerse, pero hay parte que hijos han dicho, lo que me trajo al Señor fue ver cómo Dios obró en el corazón de mi padre, que era un padre áspero, duro, injusto, pero después que vino a Cristo, es justo, amable y cariñoso. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. El Señor cambia vida. Libertad a los cautivos. Libertad a aquellos que son dominados, que son esclavizados, que están atrapados en un pecado. Hay personas que se han metido en líos económicos, líos de hipoteca, líos emocionales, pero hay personas que tienen un lío emocional y están esclavizados. Cristo le dice, ven a mí y yo te voy a libertar. Y vienen a Cristo de corazón y de corazón son libertados. Pero hay personas a veces que quieren engañar al Señor y vienen y como que no vienen. Pero en Cristo hay libertad. El príncipe de paz da libertad. ¿Qué estamos viendo? Que en medio de tanta mala noticia hay una buena noticia que anunciar y anunciamos el Evangelio de la paz, que es promovido por el príncipe de paz, que es promovido en medio de aquellos que necesitan paz, los pobres, los quebrantados de corazón, los que están cautivos, los que necesitan que se les devuelva la libertad, que su libertad sea restaurada, que la puerta de su prisión sea abierta, la libertad de conciencia, la libertad de muerte. Pero dice de dar vistas a los ciegos. Todas estas cosas que Cristo prometió tuvieron un cumplimiento literalmente. Los presos fueron libertados, los quebrantados de corazón sanados, los ciegos tuvieron vista. Pero además de eso, espiritualmente también. Cristo en una dijo, yo he venido para que los que ven no vean y los que no ven, vean. ¿Verdad? Entonces, dentro de eso, podemos decir que el Señor ha abierto nuestros ojos espiritualmente. No veíamos la condena que pesaba sobre nosotros, pero el Señor la vio y nos hizo venir a Él para salvación. El Señor ha abierto nuestros ojos para ver las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. La Biblia dice de Dios el Padre que Él es bendito porque nos consuela con toda consolación.
Nos dice que Él es bendito porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero dice Pedro que Él es el Dios bendito en alabanza porque Él nos ha dado vida nueva, Él nos ha dado esperanza nueva y una herencia eterna. Dice, bendito es Dios y Padre que nos ha hecho renacer, vida nueva para una esperanza viva, para una herencia eterna. Y el Señor ha abierto nuestros ojos a todas esas cosas y alabamos al Señor por eso. Dice también, para libertad a los oprimidos. A veces yo no sé si hay personas que le han dicho, yo siento como un fuerte dolor en el pecho. Ve al médico. No, pero que no es un dolor físico, es un dolor como emocional, como una carga, ¿verdad? Cristo dice, a ellos también, anúncienmele el Evangelio de la paz. Que tienen una fuerte opresión, que están teniendo una fuerte presión sobre ellos, a ellos anúncienme el Evangelio de la paz, porque el pecado oprime. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Entonces el Señor le dice, para tu opresión hay buenas nuevas. ¿Cuál es? Confiesa tu maldad y apártate y alcanzará misericordia del Señor. El problema no es si le ocultamos a la gente lo que hacemos. El problema es que se lo queremos ocultar a aquel que lo conoce. Y eso entonces produce una opresión, produce en la persona ese tipo de opresión, ese tipo de presión. Pero el príncipe de paz quita el pecado. Hermanos, si hacemos un análisis breve de lo que el coronavirus produce, tiene una gran similitud con el pecado. El coronavirus ha empobrecido mucha gente, ha causado mucha presión, ha quebrantado muchos corazones. Hay personas que han quedado mal, ¿verdad? Y el pecado hace todo eso. Pero el Cordero de Dios quita el pecado y pone la bendición. El príncipe de paz hace eso. Pero hay otra cosa a quienes debe ser anunciado el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo, del príncipe de paz. En el Salmo 102:20 dice, para oír el gemido de los presos, de aquellos que están cautivos. Hay algo que te oprime, que te domina, clama al Señor, y el Señor te dominará en esta mañana. No te vayas de aquí sin clamar al Señor, y el Señor te libertará. Pero dice, para soltar a los sentenciados a muerte. Estaba leyendo y buscando, hay varios países que tienen pena de muerte en sus países, Bangladesh, Botsuana, China, Corea del Norte, Egipto y Estados Unidos. Estaba leyendo que pocas personas que han sido sentenciados a muerte son librados de la sentencia y de la ejecución, porque normalmente esas sentencias son por crímenes y delitos mayormente de sangre para procurar que haya paz en la nación. Y bueno, y aunque pocas de esas personas han sido sueltos, libertados de la sentencia de muerte, cada pecador que ha quebrantado la ley de Dios, allí no es por un delito ni por el otro. Allí hay pena de muerte para todos los crímenes y todos los delitos. De manera que sobre todo pecador pesa en la justicia de Dios, ¿qué cosa? Una pena de muerte. Entendamos eso, ¿eh? Y sobre ti y sobre mí pesaba una condena de muerte. ¿Qué ha hecho el Señor? Él murió mi muerte y murió tu muerte para darte vida y vida en abundancia. Él dice, para soltar a los sentenciados a muerte. Muerte eterna, separado de la presencia de Dios para siempre. Este evangelio es predicado. Dijo alguien, A.B. Simpson, que en el evangelio se le anuncia al rebelde que Dios se está reconciliando. Que aquel que ha quebrantado la justicia de Dios se le anuncia que la justicia ha sido satisfecha por Cristo. Que aquel sobre quien pesa una condena por el pecado, esa condena ha sido cancelada por medio de Cristo.
que aquel que está bajo la maldición de la ley ha sido borrada por Cristo, que las puertas del infierno son cerradas por medio de Cristo, que los portales del cielo son abiertos de par en par por el príncipe de paz, que la sentencia del culpable es revocada, que la conciencia del culpable es sanada, que el corazón quebrantado es consolado por medio de Cristo. Hermano, la gente necesita escuchar el Evangelio de la paz. Cristo lo promueve en medio de aquellos que han de recibir el Evangelio de la paz. Pero el Evangelio, por último, vemos quiénes deben anunciar el Evangelio. ¿Quiénes deben anunciar el Evangelio de la paz? Aquellos quienes han sido beneficiados de la paz del príncipe de paz. Cristo dice, me ha ungido el Espíritu Santo para anunciar buenas nuevas a los pobres, salud a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a los oprimidos de corazón, consolación, a los sentenciados a muerte, vida. No corresponde a ti, a mí, hermano, anunciar el Evangelio. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero mirando Apocalipsis, los dos testigos que dice la Biblia que el Señor levantará en medio de la gran tribulación, ellos no están temerosos de la gran tribulación. Ellos están proclamando la gloria de Dios, los juicios de Dios, la alabanza, la bondad de Dios, porque ellos confían que su Dios les proveerá. Amado hermano, el príncipe de paz te ha encomendado, me ha encomendado, a ti a quien Él ha cambiado la vida, que proclamemos el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que en medio de tanta mala noticia, nosotros proclamemos la buena noticia del príncipe de paz, que Él da libertad a los cautivos. Hay muchas cosas que rompen el corazón de la gente en esta vida. Cristo consuela los corazones y los restaura. Y cuando Cristo restaura no hay rencor. José fue vendido en Egipto por los hermanos, por su familia, fue provocado por la mujer de Potifar, fue encarcelado injustamente y él no guardó rencor con ellos porque Dios le bendijo. El creyente, aunque es probado, entrenado en la fe, no guarda rencor por aquellos instrumentos con los cuales es entrenado para su bendición. Amados hermanos, en medio de tanta mala noticia, el príncipe de paz comunica buena noticia. Porque Él ha vencido al enemigo, porque Él ha pagado el precio, porque Él manda que su evangelio de paz sea anunciado entre los que necesitan que lo escuchen, y quienes debemos anunciarlo somos tú y yo. Anunciemos el evangelio de la paz en medio de tanta intranquilidad. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque aún en medio de tantas malas noticias, el Evangelio de la paz es promovido por tu amado Hijo, que promueve la paz universalmente y que da la paz no como el mundo, porque Él ha vencido